Como decía aquí el humorista, repito lo del buenas tardes para confirmar que al fondo se me oye. Sí, ¿verdad? Gracias por el asentimiento. Me complace enormemente poder compartir con todos vosotros, con todos ustedes, los próximos minutos dedicados, como el título del epígrafe así indica, a la experiencia olímpica, al menos no de los 4 que aquí estamos, que también, sino especialmente de 3 de ellos. Y yo quiero agradecer a la Academia de Ciencias Olímpicas, al señor Durantez, también a don Ildefonso Alvear, a Santiago Hidalgo, a Pablo Galán, el secretario general de la misma Academia Olímpica, el haber pensado en mí para poder moderar, pilotar, en cierta medida, esta mesa redonda por los 4 costados olímpica, pero que en definitiva no solo responde al hecho de confirmar una de las, no sé si 15 o 17 actividades que la 42ª sesión de la Academia Olímpica ha tenido a bien organizar aquí en Valladolid, con un recuerdo especial en este momento que me viene a la mente del pasado día 21, cuando se procedió, el pasado 21 de septiembre del año 2009, cuando se procedió al izado de la bandera olímpica precisamente en el patio de vuestra universidad. Así que, con todo esto, el agradecimiento, como decía al principio, para cuantos estáis aquí, incluidos naturalmente los alumnos, de manera preferente también aquellos que de una manera u otra capitalizan la organización de estas sesiones, de estos seminarios en cualquier caso, porque se alargan a lo largo de todos los días de la semana, y asimismo a los patrocinadores, a los profesores y a quienes obviamente me han permitido compartir esta mesa, como son Miriam Blasco, Juan Carlos Pastor y Pedro Riaguas. Ellos van a ser, en definitiva, los que mejor os puedan aleccionar, porque se habla aquí de ese vínculo siempre docente que tiene el olimpismo con respecto a la sociedad y, en cualquier caso, los que os van a poder satisfacer si procede a las curiosidades que tengáis a bien plantear. La mesa redonda estaba prevista a las 6 de la tarde, como todos sabéis, y su terminación a las 7 de la tarde. Como hemos empezado aproximadamente con 25 minutos de retraso, llevaremos a cabo una duración aproximada también de 60 minutos, desglosando al menos lo que es el aspecto olímpico en 3 facetas. Por un lado, el antes, el en y el después. El antes, obviamente, correspondería a ese periodo de Olimpiada que, como ya sabemos muy bien, no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, aunque tenga su relación. Después hablaremos del EN, que ciertamente acapararía la atención de esas experiencias más directas vividas en aquellas ciudades donde se ha participado o donde han participado ellos, los ponentes. Y, en último lugar, hablaríamos del después, porque afortunadamente tenemos aquí a personas que tienen un amplísimo bagaje también con el después, puesto que fueron triunfadores. Al mismo tiempo, esta actividad, esta sesión, los próximos minutos, los dedicaremos a ver 2 vídeos, tanto de Juan Carlos Pastor como de Miriam Blasco. Y después abordaríamos también, y no nos duelen prendas en que así sea, la respuesta a las preguntas que se formulen desde el auditorio, es decir, por parte de vosotros o de quien lo considere conveniente, para satisfacer esa curiosidad intrínseca que alguno de vosotros puede tener. Así que vamos a entrar directamente en materia y voy a presentaros a las personas con las que comparto esta mesa. 3 vallisoletanos, me incluyo yo también, si me lo permitís, que verdaderamente tienen un amplísimo historial, un excelente palmarés deportivo, que al mismo tiempo no solo lo lograron, sino que siguen R que R y de manera permanente con ese deporte que tantas satisfacciones nos ha dado y nos da y esperemos que nos siga dando, y que evidentemente son como anillo al dedo para poder hablar de esas circunstancias que rodean también al propio deporte como cuna de determinados aspectos que iremos desglosando. Miriam Blasco Soto
Se inició desde niña en la práctica del judo, disciplina en la que ha llegado a ser cinturón negro sexto dan, si mis datos no son incorrectos. Séptimo dan, me corrige, perfecto. Y desde luego en esa faceta deportiva llegó a conseguir lo mejor. Cuenta con el honor de haberse proclamado campeona olímpica española en judo, precisamente en el momento crucial, en mi opinión, para el judo, puesto que fue la primera circunstancia de aparición del judo en los Juegos Olímpicos femeninos y, además, por ser la primera mujer que obtuvo una medalla y de oro en esa disciplina. Pero es que Míriam Blasco aunaba y aúna en su palmarés los galardones de haber sido campeona del mundo, de campeona de Europa en el mismo año, en 1991, el año previo a la Olimpiada de Barcelona, también plata europea del 88, bronce en el Mundial del 89 y bronce en los europeos del 89, 92 y 94. Y innumerables títulos de campeona de España, como no podía ser menos. Es la deportista castellano-leonesa más significativa porque es la más laureada de la historia. Además, ha sido seleccionadora nacional junior desde el 97 al 99, seleccionadora de la Federación Valenciana desde el 93 al 2000, coordinadora del Centro de Tecnificación de Judo y administradora de una escuela deportiva. Por otro lado, esta es judoka, da nombre a una calle y a un polideportivo de nuestra ciudad, de Valladolid, y recibió en el año 2007 el premio de Mejor Deportista de Castilla y León. Por otro lado, ha sido también distinguida con el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía en 1991 y 92, aunque afincada en Alicante desde el año 83, creo recordar que muy jovencita, ya por 20 años, pero no divulgamos más su edad ni muchísimo menos, fundó allí también un club de judo, ha formado a distinguidas judokas a lo largo de durante muchos años. Recuérdese el nombre de Isabel Fernández, por ejemplo, también olímpica destacada. Y además es vocal de la Comisión de la Mujer en el Comité Olímpico Español, presidenta de la Comisión Especial sobre Deportistas y senadora popular por Alicante desde el año 2004. Nos acompaña, pues, una excelentísima señora cuyas ocupaciones, me constan, le impiden llegar a Valladolid con más frecuencia porque aquí tiene muchos y queridos amigos. Y, en fin, despacito, haciendo camino de silencio, como leí una vez, significa la palabra judo, desglosando dos palabras, una ju y otra do en japonés, que significan o decían que significaba eso de camino de suavidad, camino de tranquilidad, pues ella va a ser la que sin el yodogi y sin tatami pues abra un poco el fuego de esta mesa redonda. Y a mí se me ocurre preguntarle a Míriam Blasco, cuando le hablan de Olimpiada o cuando le hablan de Juegos Olímpicos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. La verdad es que estoy encantada de venir aquí a Valladolid, a mi tierra, porque además yo siempre he pensado que todos tenemos un futuro o hemos sido algo, pero es gracias a nuestro pasado. Y yo he sido lo que he sido gracias a Valladolid. Estoy muy orgullosa de ser pucelana. Entonces, volver aquí, ver a mi familia o ver amigos, pues siempre me llena de orgullo y de satisfacción. Lo que decía Marco, gracias por la presentación, gracias también a la universidad por invitarme, gracias también a la Academia Olímpica Española por cómo desarrolla el mundo del olimpismo por diferentes universidades, que creo que es importante. Y la pregunta que me hacía de qué significa para mí la Olimpiada, pues significa mucho esfuerzo. Yo creo que en la vida, Alejandro lo ha dicho antes, y me imagino que durante todas estas sesiones os lo habrán dicho muchas veces, en la vida nada se consigue sin esfuerzo y, bueno, pues mucho sacrificio, muchos años de entrenamiento, dejar de lado muchas cosas, querer conseguir algo y luchar mucho por conseguirlo, ¿no? Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de conseguirlo, porque hay muchos compañeros que estaban a mi lado y que no lo llegaron a conseguir, ¿no? Entonces, pues el valorar que al final, de una forma u otra, he tenido suerte de llegar a ser lo que he sido, ¿no?
pero luego también el ser campeona olímpica en tu país pues ha supuesto para un deportista, yo creo que ser campeón olímpico es lo más importante, y serlo en tu propio país pues muchísimo más importante todavía, con los Reyes en la tribuna, en un momento para mí que fue muy especial porque tuve la inmensa desgracia de mi entrenador, que falleció un mes antes de la Olimpiada, y de no poder estar ahí conmigo, la persona que me metió en todo esto, que me hizo confiar en mí, el que él no pudiera estar ahí, pues para mí fue un momento muchísimo más especial, ¿no? Todavía lo recuerdo, a lo mejor con un poco de tristeza, ¿no? Con tristeza, con alegría, con satisfacción, pero sobre todo ahora habiendo pasado ya tantos años, pensar, bueno, pues luché mucho por conseguir algo y lo conseguí, ¿no? Ya veis que no ha respondido como otros deportistas menos experimentados, sin duda, que Míriam Blasco. Pues la medalla fue lo mejor que recuerdo, que la tengo guardada. No. En este caso ha aludido precisamente a conceptos más de tipo humano, sin duda. Bueno, otra persona de las que aquí se encuentran, Juan Carlos Pastor, como habíamos anunciado, es un licenciado en Químicas. Fue guardameta de balonmano desde el Colegio Vallisoletano de San Viator hasta el Balonmano Valladolid, pasando por el Ademar de León y algún otro equipo local después. Como entrenador lo ha hecho con equipos de todas las categorías en nuestra capital, antes de llegar a ser el primer técnico del Club Balonmano Valladolid. Ahora hace 15 temporadas, comenzó en la 95-96. Con su club por excelencia ha conseguido la Recopa 2008-2009, 2 copas consecutivas del Rey, la del 2005 y la del 2006, la Copa Sobal en la temporada 2002-2003 y 9 subcampeonatos más, contando los que ha logrado con sus equipos aquí en el deporte nacional y también en el europeo. Desde noviembre de 2004 hasta agosto del año 2008, compaginó su labor local con la dirección técnica de la selección masculina absoluta, donde ha logrado, en mi opinión, humilde opinión, el mejor palmarés en el menor tiempo. En 3 años y 9 meses obtuvo la medalla de oro del Mundial de Túnez en el 2005, la de plata al año siguiente en el Europeo de Suiza de 2006, otro oro en los Juegos Mediterráneos de Almería del 2005 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Junto a estos galardones ha recibido también otros, entre los que destacan las medallas en 2006, 7 y 9 de la Real Orden del Mérito Deportivo y del Consejo Superior de Deportes, así como los de Mejor Entrenador de Valladolid y de Castilla y León. Como dato curioso, decir que lleva dirigidos más de 650 partidos oficiales en la alta competición. Y puedo preciarme de que le conozco bastante bien. Y puedo casi adivinar que su enfoque de respuesta también nos va a dejar un pozo. Pero ante la primera pregunta, para abrir el fuego, yo quisiera conocer cómo cree que Juan Carlos Pastor que son los Juegos Olímpicos, considerados desde el punto de vista sin duda deportivo el sumum, lo máximo, pero también como aglutinante de otros conceptos, de otros valores, aspectos sociales, espectacularidad, poder mediático, etcétera, etcétera. Juan Carlos. Muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Hola. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero también agradecer la invitación. Para nosotros yo creo que es un privilegio estar aquí en la universidad e intentar un poco dar nuestro punto de vista de la Olimpiada, ¿no? Como decía Marco, bueno, me ha gustado mucho lo que ha dicho Míriam, ¿no? Esfuerzo, ¿no? Quizá para mí es un sueño, ¿no? Era un sueño ir a una Olimpiada, ¿no? Era una de las ilusiones que tenía uno desde pequeño, el poder disputar las grandes competiciones desde un deporte que no es individual, sino que es colectivo, que hemos luchado siempre mucho, primero como jugador, que éramos muy malos, entonces se te acaba la luz demasiado pronto, y entonces empiezas a pensar un poco en ser entrenador, ¿no? Y en ir poco a poco marcándote pequeños objetivos, vas subiendo, ¿no? Vas con tu club, subiendo poco a poco, y te dan la oportunidad de subirte a un tren, ¿no? Un tren
llamado ilusión, un tren llamado deseo, donde siempre dices que no tienes nada que perder, ¿no? Es llevar al equipo nacional durante 3 meses. Yo creo que creía que no tenía nada que perder, era competir en un mundial, intentar imponer nuestro estilo de juego, que a lo mejor era diferente al de otra gente, imponer nuestras ideas, nuestras consignas. Siempre tuve la máxima colaboración de mis jugadores y a la primera de cambio quedamos campeones del mundo, ¿no? Y en esos momentos, donde todo es parabienes, donde todo es euforias, donde todo el mundo te da la mano, tienes más amistades de lo de costumbre, pues lo que te ofrecen es renovar, ¿no? Pero yo tenía claro que no tenía que dejar nunca mi club. Es un entrenador del día a día, del trabajo, ¿no? Y lo que siempre dije es que para renovar quería ser olímpico. Es decir, a mí me ofrecieron renovar hasta el 2007 y rechacé la oferta, porque mi máxima ilusión era ir a una olimpiada. Es decir, podías ir a un mundial, podías estar en un europeo, podías estar en otras condiciones, pero para un deportista que se precie, lo máximo es la olimpiada. Ya no solo en sí por el hecho de poder competir en la olimpiada, sino por el hecho de conocer lo que se vive dentro de una olimpiada. Hay otros valores muy importantes, como cuando estás dentro de ella, estás en la vía olímpica con tus deportistas españoles, con otros deportistas, y cuando el momento más cumbre es cuando pasas el foso y estamos en la presentación de la olimpiada, en la inauguración. Todo el mundo grita lo de soy español, y eso es algo que se te queda siempre dentro, ¿no? Y lo que siempre luché fue por eso, por estar en la olimpiada. El camino no fue fácil, ni mucho menos. Como bien decía antes Miriam, el esfuerzo fue máximo, porque aunque quedamos campeones del mundo en el 2005, subcampeones de Europa en el 2006, las plazas eran en el 2007, el 2008, y no nos fue bien. Tuvimos que ir a un preolímpico. En un preolímpico tuvimos que ganarnos una plaza. Hicimos un preolímpico durísimo, con los franceses, los tunecinos y los noruegos. Tuvimos que quedar entre los 2 primeros. Pero bueno, mereció toda la pena y sobre todo, al final yo creo que es una de las ilusiones que me siento correspondido en la vida, ¿no? Siempre tenemos ilusiones en la vida que queremos cumplir, y yo creo que soy un privilegiado en ese momento, ¿no? Que la he cumplido. Encima hemos tocado chapa, ¿no? Que yo creo, como decimos nosotros, que no era nada fácil, tampoco por las previsiones que nos daban, pero estamos siempre muy orgullosos de haber tenido unas ideas, unos ideales importantes, y de decir que o era la Olimpiada o si no, nos volvíamos a casa por donde habíamos venido. Porque yo creo que todavía los valores debemos de mantenerles, los deportivos. Quizá podía haber otros valores económicos por el camino, pero realmente los que me importaban eran los valores de estar en una Olimpiada como fuera. Bien, también con nosotros se encuentra Pedro Riaguas Aguilera, otro vallisoletano con experiencia olímpica de manera directa en los Juegos de Barcelona 92. Pero Pedro lleva más de 35 años en el mundo del judo. No es un hecho accidental el que Miriam y Pedro estén más cercanos, porque en realidad ambos empezaron en aquellos bonitos años de la niñez prácticamente a practicar el judo. Y Pedro comenzó a competir a la edad de 13 años, participando incluso en 14 fases finales de campeonatos de España. Vivió otra etapa como entrenador al tiempo que realizaba estudios de filosofía y letras, pero su vinculación al judo como integrado en la Federación Española fue a partir de la llegada de Alejandro Blanco como presidente del COI, porque actualmente, como sabemos, y ha sido el ponente inmediatamente anterior, no, pero en la apertura de esta misma tarde, fue el que tiró precisamente de Pedro Riaguas para llevarle a la Federación Española. Ahí ha ocupado puestos de seleccionador nacional de las categorías cadete, junior, y ocupa actualmente los actuales de sub-23 femenino y de alta competición. Actualmente es el delegado provincial de judo en Valladolid también, y un amante profundo del judo, como se demuestra no solo por la trayectoria de 35 años, sino porque junto a su esposa Teresa y sus 2 hijos, pues no digo yo que haya abierto una saga de judocas,
pero algo parecido también se respira en el seno familiar. En fin, no podía ser de otra manera que él estuviera aquí también, y al margen de esa gran amistad con Miriam Blasco, pues respondiendo a las expectativas de la UMC, organizadora con la Academia Olímpica de estas sesiones. Y yo, que he vivido de forma paralela los Juegos de Barcelona, y él, que los ha vivido también, y digo lo de la forma paralela porque no nos vestimos de corto, aunque estábamos involucrados en otras facetas, es evidente que no se ven unos Juegos Olímpicos de la misma manera que Miriam o Juan Carlos han podido vivirles. Siempre a tenor de la tensión, de la presión, de la competitividad y de los resultados. Tanto Pedro, en este caso Pedro, pues ha podido vivir los Juegos Olímpicos de esa otra manera, y yo no sé si él coincidirá conmigo, que también respirando esos otros ambientes de convivencia, de sociedad, de espectáculo y hasta lúdico que tienen los Juegos Olímpicos. Pedro. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Me ha hecho mucha ilusión que la Academia Olímpica y la Universidad me hayan invitado a esta mesa redonda y estar al lado de estos grandes monstruos del deporte. Yo me siento un poquito empequeñecido aquí a su lado, ¿no? Porque lo que han conseguido ellos es muy difícil de conseguir. Sí, es cierto, yo he vivido la Olimpiada de Barcelona como juez. He tenido la gran suerte de estar al borde del tatami llorando junto a Miriam cuando fue medalla de oro. Y la verdad es que una Olimpiada te llena al máximo, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Es una experiencia terrible, entre comillas, terrible por lo bonita que es y lo que tiene la sociedad en la que estamos de cara a esa Olimpiada, ¿no? Me explico, es una experiencia que hay que vivirla desde dentro, creo, para poder hablar luego un poco de ella. No sé, son muchas sensaciones las que vives dentro, al lado de los competidores que has estado preparando durante muchos años, la ilusión que ves con ellos del día a día. Es lo que ha dicho antes Miriam, a veces unos llegan, otros no llegan. Un deporte como el nuestro, que solo se da a conocer cada 4 años, pues un resultado de una Olimpiada es muy bonito para el que lo consigue y para el país también. Nosotros estamos acostumbrados a que el judo, por ejemplo, solo se ve cada 4 años, ¿no? Y si no sacas un buen resultado, pues parece como que no existes. Los cuartos puestos o los quintos puestos, pues parece que no tienen ninguna importancia, pero hay que vivir con la gente que hay detrás y verles al día a día y trabajar para lograr esa ilusión. Entonces, una Olimpiada es lo máximo en este aspecto. Y yo estoy muy contento de haber estado en la de Barcelona. En otras no he podido estar porque he estado en compromisos con la Federación Española. Yo recuerdo que hemos estado en Berlín o en Tokio a la par que en la Olimpiada, viéndolas por televisión, porque teníamos otros compromisos preparando mundiales junior o europeos o 23. Entonces, la experiencia de Barcelona, en mi caso, me marcó en todo este tipo de aspectos. Ellos que han vivido y que han tenido más experiencia, creo que todo ese tipo de cuestiones se multiplica por muchas cantidades, ¿no? Y esto es lo que os quería comentar. Salía 10 minutos antes al pabellón, en cuanto la gente me veía ya empezaba a chillar. Pero claro, yo quería oír mi nombre para que se me pasaran los nervios de oír a todo el mundo chillando y entonces relajarme un poquito, pero no os podéis ni imaginar la cantidad de energía que era oír a toda esa gente chillándote. Entonces, que era como que tuve mucha más fuerza. Sé que a otros compañeros, al revés, eso les pudo. León Villar, por ejemplo, Pedro, no sé si te acuerdas, un competidor fantástico, medallista del mundo, que le pudo la presión del público. No pudo aguantar a toda la gente chillando, a todo el mundo encima, dice que le sobrepasó. A mí, sin embargo, me ayudó, ¿no? Yo supe controlar a lo mejor el factor campo, la presión que puedas tener, lo supe controlar bien, pero sin embargo a otros compañeros le fue en detrimento, ¿no?, de su rendimiento. ¿Sentías con la cabeza, Pedro? ¿Querías añadir algo? No, es cierto lo que dice Miriam. Hay gente que
que le va muy bien ese tipo de presión y hay gente que no puede con ella. Entonces, al final, todo el mundo trabaja vídeos, estrategia técnica, preparación física, pero el coco es muy importante en todos los deportes y el que mejor lo lleva es al final el que va para arriba y el que tiene más resultados. Yo creo que ahora mismo en cualquier deporte es así. Yo sé que Juan Carlos Pastor es una persona muy metódica, exigente, muy analítico, no en balde, siempre habla del laboratorio de las químicas o de la química con respecto a la aplicabilidad también que tiene en otras facetas de la vida y, como no, en el deporte. Y reciente que tiene todavía el compromiso pequinés, podría comentarnos algo también en relación a cómo se puede mantener la tensión competitiva de un elenco que unas veces puede estar con estados anímicos no sé de qué manera, que otras veces tiene que aplicarse en no sé qué parte de tal sistema de juego, o que otras veces está preocupado por otras circunstancias que lamentablemente también distorsionan la objetividad general de ese conjunto, ¿no, Juan Carlos? Bueno, sí, es difícil, ¿no? Hay un tema distinto a un mundial o a un europeo, donde, por ejemplo, nosotros en la Olimpiada tuvimos que ir pronto, estás mucho tiempo sin competir, llegas sobre el veintitantos de julio, no compites hasta el día 12, hay más de 15 días, son demasiados días. También vienes de una preparación en la cual solo has tenido de descanso en todo el año 15 días, gente que ha terminado de sus clubs. Después de terminar de sus clubs hay preolímpico, hay premundial. Cuando te quieres dar cuenta estás el 15 de junio. Pero es que el 2 de julio hay que empezar la preparación olímpica, ¿no? Y es mucho tiempo sin estar con sus familias, con su gente, y que sabes que vas a estar un mes, ¿no? Luego también el sistema de competición no ayuda mucho a estar centrado. ¿Por qué? Porque el sistema de competición no es eliminatorio, sino que grupos de 6 clasifican 4. Y en esto, pues cuando hay un grupo encima que está un poco, el nuestro, durísimo, en el cual que cuando te toca el sorteo dices mejor, porque te les quitas de los cruces, ¿no? Te les quitas de los cruces, lo primero, pero que sabes que por la mente, ¿qué ocurre? Que los partidos importantes son los de cuartos, semifinales y final. Y nosotros pues decimos una primera fase, pues no para tirar muchos cohetes, es decir, para clasificarnos. Ganamos a Polonia, nos metió Croacia, nos metió Francia, que eran los favoritos. Siempre los croatas y los franceses normalmente son medallas, y encima los últimos campeonatos, tanto en el Mundial de Croacia y en el Europeo, que se ha celebrado ahora mismo en Austria, vuelven a ser las dos finales, ¿no? Es decir, que casi es a ver si tocamos la otra, ¿no? Hasta que, bueno, pues todos esos días son difíciles de llevar. Hay que hacer otras cosas, porque encima en una Olimpiada no puedes entrenar cuando tú quieres, no puedes entrenar en el campo que tú quieres, no puedes entrenar a la hora que tú quieres. Tú tienes tu orden del día y sales a tal hora, entrenas tantas horas, el viaje dura tantas horas y vuelves. Lo que pasa es que hay días donde tienes que programar un poquito para que la gente se libere un poquito, ir a la muralla china, que puedan ir a Tiananmen, es decir, un poquito liberar la mente de la gente. Luego vienen las mujeres también, hay un instante que también vienen los acompañantes, que es otro momento difícil de gestionar, lógicamente, porque quieres que anímicamente estén bien, pero que tampoco se despisten, ¿no? Entonces, que bueno, es un poco ese teje-maneje, esa mano izquierda, esa mano derecha, para un lado, para otro, para que todo el mundo esté más o menos centrado. Cuando empieza la competición, todo es más fácil, ¿no? Aunque aquí decimos en balonmano muchas veces que, por ejemplo, jugábamos cada 2 días, ¿no? A veces te parecía un mundo, decías, nos da tiempo hasta para entrenar, cuando es poquísimo tiempo, ¿no? Comparado cuando estamos en competición de clubs. Pues es verdad que en un europeo se juega en 11 días 8 partidos, y juegas, te vas al hotel, descansas, a veces ni entrenas al día siguiente, si te toca entrenar pronto, ver vídeo a la pista, y ahí había tiempo hasta un poquito para entrenar, ¿no? Entonces tienes que gestionar un poquito, vamos a decir, el ocio de la gente para que esté lo más a gusto posible y luego, sobre todo, esté centrada en el campeonato, ¿no? Porque a la gente ya se le va haciendo muy larga, también por el hecho de que la clasificación no es sencilla, sobre todo si no eres campeón del mundo o no eres campeón de Europa. Si eres eso, sí, tienes mucho tiempo de descanso y puedes prepararlo más tranquilamente, o ir más tarde, o aquí en España o ibas ese día o ibas el 6 de agosto. Entonces
te van los primeros también, ¿no? Pero bueno, también es verdad que luego cuando terminamos tuvimos la suerte del mismo día del tercer y cuarto y final que hubo después y medallas, nos vinimos. Es decir, ya no estuvimos más tiempo allí, que también fue importante psicológicamente para la gente decir, bueno, pues que nos vamos, ¿no? Ya la gente sí que llega un momento que un mes, después de tanto tiempo, de otro mes y otro mes y otro mes, de empalmar una temporada con otra, cuando estás con club y tal, pues no era fácil de gestionar y cuando sobre todo nadie se quiere lesionar. Porque entran 14 y si se lesiona alguien en un partido de preparación hay que cambiar. Y todo el mundo va ahí, pero a veces siempre la preparación vas con el freno porque claro, si no veo Olimpiada, cuando alguien está tocado, que tuvimos problemas también de lesiones en algún partido, pues todo el mundo se tiene que recuperar y no es fácil de gestionar, pero hay que intentar, es lo que decíamos, el director de grupo, de estar ahí. También tienes la ayuda, lógicamente, de todo el mundo que sabe a lo que va, ¿no? Sobre todo tiene experiencia de otras Olimpiadas y que saben a lo que van, ¿no? No sin perderse la muralla china y la ciudad prohibida, también, hay que decir. Y bueno, y afortunadamente, y en este caso, que nos ocupan, llegan las medallas y llega la fase de euforia y llega el podio y llegan las felicitaciones, los reconocimientos y los recuerdos a los que han vivido el sacrificio en el entorno, supongo. Sí, está claro. Yo creo que Pero puedes hablar del podio y de las medallas y de todo lo que quieras. Yo creo que en realidad una medalla va acompañada de mucha gente, ¿no? Los entrenadores son una parte importantísima dentro de la medalla de cada persona, el entorno familiar. Pues a mí, por ejemplo, Alicante supuso pues, una parte muy importante de mi vida porque estoy segura, bueno, no hubiera sido campeona olímpica si en Valladolid no me hubieran enseñado a amar el judo. Pero sí que es verdad que el judo de competición lo aprendí ahí de mano de Sergio Cardel, pero el podium, como hemos visto, fue un momento muy emotivo, pero luego también está el día después, la depresión postmedalla que le llaman, ¿no? Estás 4 años de tu vida, un periodo olímpico entrenando, llegan los juegos, los ganas y ahora qué, ¿no? Entonces yo creo que esas son etapas difíciles de pasar, que me imagino que Juan Carlos también después de vivir el sueño, ¿no? Las Olimpiadas, te metes en otros objetivos diferentes, pero sí que es verdad que es difícil, ¿no? Yo tuve la suerte de luego vivir otros juegos, los de Atlanta, de entrenadora, y 2 alumnas mías consiguieron medalla de bronce, entonces para mí eso fue una satisfacción tremenda, porque más no ha habido ningún entrenador que la haya conseguido de momento, ojalá que lo consigan muchos más. Y después en los demás juegos, tanto en Sydney como en Atlanta, en Sydney, en Atenas y en Pekín, he estado de comentarista de televisión española, entonces he vivido los juegos de diferentes puntos de vista, de competidora, de entrenadora, como medio de comunicación, y la verdad es que es algo fantástico, ¿no? Me considero una privilegiada en ese caso. Y Juan Carlos supongo que también, porque lo ha semi-explicado a través de sus intervenciones anteriores, porque afortunadamente ellos no vivieron el fracaso y es más, Juan Carlos Pastor en la cresta de la ola, podríamos decir, dijo adiós a una faceta como es la de seleccionador que también contagia a nivel interno de otras muchas maneras. Juan Carlos, radical. Bueno, estaba decidido pasar lo que pasara en el tercer y cuarto puesto. Primero, está decidido desde hace tiempo, es decir, no se puede fallar a las personas que te dan tu confianza. Así de claro, a las personas que te dejan cumplir tu sueño, ¿no? Tenía claro que había, que lo tenía por contrato, que podía compaginar la selección, sí que había dicho a mi club que mi sueño era el sueño olímpico y que quería seguir hasta la Olimpiada, ¿no? Luego había que cumplirlo, ¿no? Es decir, que no seguía. Y sobre todo también a mi familia, ¿no? Ellos han hecho un esfuerzo también importante, ¿no? De estar poco tiempo con su padre, con su marido, aunque siempre han estado acompañando, han estado en todos los grandes campeonatos y lo llevan de forma extraordinaria, pero creo que deben hacerse agradecidos y de cumplir tus cosas, tus promesas y tus historias, es decir, después de la Olimpiada lo dejamos, pase lo que pase, ¿no? Y luego ya te quitas también, como dijimos cuando venimos, porque aquí, ¿sabes lo que pasa? Cuando terminas una competición tuvimos que empalmar con el club. Seguidas semanas fuimos a un torneo en Alemania, es decir, aquí no había descanso, ¿no? Aquí seguías otra vez en la vorágine de competir. Bueno, pues también es lo que más te gusta, ¿no? Hay que ser sincero y también te quitabas un peso de encima ya, ¿no? Yo creo que en ese instante, unos momentos de mucha presión, sobre todo porque el entorno nunca ayudó, el entorno del propio balonmano nunca ayudó en nuestro ciclo, aunque hemos sido el más exitoso, nunca ayudó. Y bueno, pues al final también era una situación que había que
pues que cortar o decir no, hasta aquí hemos llegado, y sobre todo cumplir un poco tus premisas, ¿no? Nos salió todo bastante bien, porque al final conseguimos también medalla. Aquí hay siempre una anécdota: en un deporte colectivo solo suben al cajón los deportistas, es decir, los auxiliares, los entrenadores y auxiliares no tienen medalla. Es decir, ni suben al cajón ni tienen medalla, pero bueno, también la tenemos porque hemos hecho una réplica, es decir, y tenemos nuestra medalla de bronce allí en casa con nuestra réplica y tal, ¿no? Es otra forma de verlo, ¿no? Pero como digo, siempre muy satisfecho de la experiencia, y sobre todo que todas las decisiones que tomé en el ciclo olímpico de ir o el ciclo olímpico o nada, o dejarlo después del ciclo olímpico, estoy totalmente satisfecho de ellas. Podríamos seguir, pero como me enseñaron cuando era niño, compromiso adquirido, compromiso cumplido. Son las 7:30 y evidentemente habíamos hablado de que también abríamos los micrófonos a todos los que queráis plantear alguna pregunta, tanto a Miriam como a Pedro o como a Juan Carlos Pastor. Abiertos micrófonos. Pablo Galán, primera curiosidad. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por la rueda de prensa. Al hilo de lo que has dicho tú, Miriam, yo quería comentar una cosa. En el año 1992, con los Juegos de Barcelona, fue un antes y un después en el deporte español, y especialmente también en el deporte femenino. Antes pues había habido muy poco, y en Barcelona pues tú conseguiste una medalla de oro, hubo algunas medallas más. En deportes colectivos hubo la de las chicas de hockey, que yo tuve la suerte que era su jefe de equipo, y también tengo una réplica de una medalla, no me la dieron. Pero bueno, no quería hablar de eso, ni del entrenamiento, ni de las lágrimas, ni de los podios, ni nada. Luego, lo que he visto es que después de los Juegos, en vuestra carrera, tú has apuntado algo, has seguido metida en el mundo del deporte, en muchas facetas, y en otras facetas, como pues estás en el Comité Olímpico dentro de la Comisión Deporte y Mujer, y en otras varias. Eres senadora, pues que eso es un gran honor. Y también en las chicas de hockey, pues yo las he seguido mucho porque las conocía. Pues está Mercedes Cogen, ha sido la consejera delegada de los Juegos, de la candidatura de Madrid, y otras muchas, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar era este problema que se plantea tantas veces, la transición de ser un héroe deportivo y a ser una persona normal, a hacer una vida normal. La vida después de... Tú has apuntado algo, pero yo quisiera que nos explicaras un poco, no solo cómo lo conseguiste tú, sino cómo crees que deben actuar las gentes después de... los días después, cuando se acaba tu carrera deportiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es difícil porque hoy en día el deporte exige muchísimo. Estamos hablando, como ha comentado Alejandro Blanco también antes, que un deportista es profesional. Entrenamos 8 horas, 6 horas, 7 horas, entonces ya ¿qué más tiempo tienes para qué? Para trabajar. El lado, de verdad que sí que ha habido un antes y un después de Barcelona. Yo creo que eso lo impulsó muchísimo el programa ADO, porque nos dio un dinero suficiente para poder dedicarte de una forma más o menos profesional al deporte, y eso ha ayudado mucho. ¿Qué pasa? Que también yo creo que el ADO, de una forma u otra, perjudica la formación de los deportistas. ¿Por qué? Porque como tú entrenas y ya tienes un dinero, no hacen nada más. Y de una forma u otra, yo creo que los deportistas tienen que intentar formarse. Yo cuando entré de senadora, una de mis primeras, de los objetivos que tenía planteados era qué pasaba con el día después. Yo lo había vivido, lo viven muchísimos deportistas, tienen muchísimos problemas de formación. Hay algunos que llega un momento que dicen, no, me dedico a estudiar o me dedico a entrenar. Antes comentaba aquí una compañera del público que era deportista de élite y había tenido muchos problemas, menos al llegar aquí a la universidad. ¿Qué pasa con eso, no? Entonces, en el Senado presidí una comisión, el futuro de deportistas, cómo compaginar deporte y formación, y la verdad que para mí fue muy gratificante porque ahora el Consejo Superior de Deportes tiene el PROAD, que lo ha creado a través de la comisión que creamos en el Senado de Futuro de Deportistas.
el Comité Olímpico tiene también la oficina del deportista. O sea, que es de verdad que nos estamos dando cuenta que no hay que preocuparse del deportista solo de su carrera deportista, sino de formarle como persona. No podemos pues crear juguete roto, no podemos exprimir a una persona y luego tirarla, sino que tenemos que preocuparnos no solo de que tenga buenos resultados en su carrera deportiva, sino del más allá, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una labor todavía pendiente, hay mucho trabajo por hacer porque seguimos valorando sobre todo el triunfo y el éxito, y eso es lo único que vale, es una pena, pero lo que comentaban antes de los valores olímpicos, hoy en día tenemos que enseñar los valores del deporte, pero antes no hacía falta, porque ahora parece que hemos perdido esos valores, hemos perdido un poco, el objetivo que tenemos es que hay que ganar sea como sea, lo único que cuenta es ganar y perdemos todos los valores que tiene el deporte de por sí, que es el esfuerzo, el sacrificio, el perder, lo que comentabas Juan Carlos, después de perder las ansias que tienes de ganar, es que es muy bonito perder, se aprende muchísimo perdiendo, pero eso son cosas que en la vida... Parece ser, además, en la vida cotidiana solo vale el que gana, el que saca, el que tiene, el que está más arriba, ¿no? Entonces, creo que todavía es una asignatura pendiente que tenemos que preocuparnos más de formar al deportista como persona. Y cuando consigamos eso, creo que conseguiremos muchísimo. Habrá que tener más en cuenta al Barón de Coubertin. No solo es vencer, como ha quedado demostrado en días precedentes. Y lo que pasa es que con Coubertin tenemos que tener cuidado, porque dijo que las mujeres solo podían estar en los Juegos para poner las medallas. O sea, que hay que hacerle caso en el... La evolución social lo permitió después, sí. ¿Alguna pregunta más? Está diciendo que no. ¿Alguna cuestión más a formular? A la 1, a las 2, Conrado Durantes, adelante. Conrado me va a corregir. Presidente de la Academia Olímpica. ¿Cuántas veces hemos dicho Olimpiada en vez de Juegos? No, de eso no. Voy a echar un capote a balón de pie de Coubertin. En realidad esa frase la dijo él. Cuando le atacaban de que era un misógino, dijo esa frase. Bueno, yo no es que no quiera a la mujer en los estadios, la veo muy conveniente para colocar las coronas en las signos de los campeones. Pero yo quisiera decir una cosa, porque decía nuestro filósofo Ortega, aquí de las circunstancias, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Entonces hay que pensar, para comprender a Balompié de Coubertin, cómo era la vida de la época y qué papel tenía la mujer. O sea, la mujer en aquella época tenía una función única, que era la maternidad. Y curiosamente, los médicos de la época decían que el deporte era malísimo para la maternidad. Y hay una cosa curiosa, yo soy gallego, como mi amigo y presidente, pero había una mujer excepcional, ferrolana, que era Concepción Arenal. Concepción Arenal fue una gran penalista, que fue más conocida, desgraciadamente, porque casi siempre nos pasa a los españoles, más conocida fuera de España que dentro de España. Y Concepción Arenal, que inventa esa frase, dice, odia el delito y compadece al delincuente, que es el eslogan de todas las cárceles, y concretamente en el tema femenino fue una adelantada a nivel mundial, pues Concepción Arenal, para estudiar su carrera de Derecho en Madrid, y es en épocas coetáneas a Coubertin, tiene que ir disfrazada de hombre, porque a buenas horas una mujer iba a entrar en la universidad. Entonces, para comprender muchas veces las circunstancias históricas, pretéritas, hay que verse la circunstancia que rodean a los hechos. Y entonces Pierre de Coubertin, y no es que lo esté defendiendo, lo estoy juzgando, él tiene como un calco histórico los Juegos de Olimpia. Y los Juegos de Olimpia eran para los hombres nada más, las mujeres estaban penadas bajo pena de muerte, la simple presencia en el estadio, y él tiene ese calco. Y entonces, claro, entre esas circunstancias que vivía, por eso el hombre no quería a las mujeres en la competición. Es que hizo una justificación histórica en que fundamenta un poco la decisión de Coubertin. No, hombre, está claro, lo he dicho un poco, pero bueno, es verdad que muchas veces nos remitimos a Coubertin, pero hay cosas que, gracias a Dios, han evolucionado, yo creo, ¿no? Que yo creo que gracias a Dios han evolucionado, ¿no? Que de una forma u otra, pues la mujer ya no tiene un papel solo maternal. Efectivamente, el tema es un tema histórico, claro. Y después han venido las cosas, han venido, pero curiosamente la decisión de él en el año 24, cuando él cesa en el Congreso, quizá hubo dos motivos. Uno de ellos, que ella no tenía dinero para seguir pagando los Juegos Olímpicos, que lo sacó todo de su bolsillo hasta que se arruinó. Y otra es que sus colegas del Comité Olímpico Internacional querían las mujeres en la competición y él no acaba de ver la mujer en la competición. Pero es una circunstancia histórica que ha evolucionado y hoy estamos donde estamos. ¿Alguna intervención más? Está claro que esta mesa redonda hubiera dado para horas, tal vez.
con la animación de los ponentes y la vuestra propia, pero, en definitiva, sonríe el rector magnífico, el señor Fernández Antolín, también el concejal de Deportes, en fin, Ildefonso Alvear, que tiene la sonrisa a flor de piel. Bueno, pues nada más, al menos por lo que me compete, muchas gracias por habernos atendido. Juan Carlos Pastor. Muchas gracias por todo y muy agradecido de la invitación, de verdad. Miriam. Nada, muchas gracias, como he dicho al principio, por la invitación y encantadísima de volver a mi tierra. Pedro, el silencio otorga. Nada, reiterar las gracias como mis compañeros. Gracias a todos. Hasta aquí hemos llegado.